Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Es una bendición delante del Señor estar una vez más para poder aprender la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, vamos a continuar la última parte de este capítulo 5, hablando acerca de la familia, hablando acerca de lo que es el hogar, de lo que son los esposos, de lo que son los hijos, de lo que es el trabajo. Vamos a estar aprendiendo y conociendo todo esto. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero invitarle para que usted me acompañe a clamar a Dios. Todos dependemos y necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos ministre, que Dios nos enseñe. Por eso en esta mañana le invito a clamar a Dios, a decirle: Señor Dios mío, Padre, pedimos a ti la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Que pueda, Señor, enseñarnos, ministrarnos tu palabra, tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias, Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, Dios de misericordia. En esta mañana te entrego a cada una de las personas que está viendo este video y a cada una de las personas que escuche este audio, Señor, y a los hermanos que también, Señor, van a poder escuchar durante el día, amado Dios, o ver este video. Señor, te pido, Señor, Dios mío, que tú seas haciendo la obra maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén, amén. Y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 5. La palabra de Dios es demasiado especial para nosotros. Es nuestro manual, nuestro guía, que nos enseña, nos ministra. Viendo el capítulo 5, ya hemos estado viendo, analizando cómo es la conducta del cristiano, del creyente en general. Pero ahora hay enseñanza también aquí en este mismo capítulo 5, enseñanza cómo debe caminar, cómo debe conducirse una familia cristiana, cómo qué principios, en qué debe basar la enseñanza de una buena relación en la familia, especialmente en el matrimonio. Matrimonio es aquella persona que se une por la voluntad de Dios y es dirigido por el Señor. Y bajo la voluntad del Señor forma un hogar, una familia, donde ellos son esposos. Eso es lo importante, son esposos, se han unido en matrimonio. Nosotros sabemos que es tan evidente de que los que se casan son la pareja y reciben la bendición a través de un siervo, un pastor, para poder aprender y conocer mucho más de Dios. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 21 de la palabra del Señor. Ya hemos visto en este capítulo 5, hemos visto los versículos 19 y 20, que debemos siempre hablar entre nosotros con salmos, con cánticos espirituales. Debemos alabar al Señor con todo nuestro corazón, a nuestro Dios. Y que debemos dar gracias a Dios por todo. Y debemos siempre pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora a partir del versículo 21 vemos lo siguiente: la vida matrimonial del cristiano, del creyente, que está lleno del Espíritu Santo. ¿No? Porque hacíamos lectura de la palabra que decía: no se embriaguen, no sean insensatos, no se embriaguen, no tomen, no piensen que eso es bueno, más bien busquen la llenura del Espíritu Santo. Ahora que tenemos la llenura del Espíritu Santo, el Señor nos dice: así debe conducirse el matrimonio, así debe ser el matrimonio en el Señor, en las cosas de Dios. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es someterse? Es estar de acuerdo, es hacer las cosas juntos. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Yo le invito para que usted me acompañe a buscar en Primera de Pedro, capítulo 5:5.
Busquemos en Primera de Pedro 5:5. Más atrás, ¿no? Más unas hojas atrás. Primera de Pedro 5:5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, la palabra someterse quiere decir, y todos sumisos a unos a otros. La sumisión no es estar con la cabeza agachada y inclinado, sacando el hombro, no. Sino dice, unos a otros, revestidos de humildad. Cuando la palabra de Dios nos dice sométanse, nos está hablando de que seamos humildes. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces eso es importante. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Me están escuchando? Toda ansiedad debemos depositar en las manos de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 22. Aquí ya podemos ver una enseñanza bien clara acerca de lo que es el matrimonio. Dice, las casadas, el matrimonio, no. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí habla de una sujeción muy importante. Nosotros en este tiempo escuchamos mucho la equidad de género. Que el hombre es igual, la mujer es igual que el varón, la mujer también tiene su independencia. Pero aquí dice la palabra del Señor, estén sujetas. Las casadas. La persona que ha entendido lo que es el matrimonio está sujeta a su esposo. No le dice al esposo, bueno, tú hazte y yo me hago mis cosas. No, en el Señor dice, están sujetas como al Señor. ¿Cómo te sujetas al Señor? En obediencia, en humildad, acercándose al Señor. El verso 23 dice, porque el marido, escuche eso, el marido es la cabeza de la mujer. O sea, la mujer tiene una cabeza, no puede caminar sola. Hay alguien que está por encima de ella. Por ese es el orden que nos habla en 1 Corintios capítulo 11. Dice que la mujer tiene que estar bajo la cobertura de su esposo. Su esposo es quien es la cabeza. Y aquí hay una alegoría, una comparación bien interesante. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia es figura en este momento de lo que es la esposa. Porque nos habla, nos hace una comparación muy interesante acerca de lo que es el hogar y de lo que es la iglesia y el Señor. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. La esposa es el cuerpo del esposo. Por eso dice en Corintios, en 1 Corintios capítulo 7, dice que la esposa debe estar siempre unida al esposo porque son una sola carne. Así que como la iglesia está sujeta, como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Me está escuchando, hermana, hermano que me escucha? Usted que está viendo este video. Ese es el orden de Dios. Amén, Señor. Gracias. El hombre ha cambiado en este tiempo. El hombre ha dicho, no hay problema. Por eso es que las mujeres piensan que deben tener lugar. Sí, hay un lugar para las mujeres, pero tiene que encaminarse de acuerdo a la voluntad del Señor. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que ya sabe, hermano, usted no puede hacer lo que quiere, sino, si tiene usted su esposo, haga con su esposo. Las solteras tienen un papá, y las que no tienen un papá y están en la iglesia, las hermanas, quizás hermanas mayores, hay alguien que los cubre. Es un siervo de Dios, un pastor, que puede guiar, puede orientar
Eso es bien diferente. Maridos, dice, está hablando a los esposos. Amen a vuestras mujeres, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida, se entregó por la iglesia para hacer remisión de los pecados de los hombres. La iglesia somos todos nosotros. Por nosotros el Señor dio su vida. Amen a sus mujeres, dice, así como Cristo ama a la iglesia, de la misma manera. Verso 26 dice, para santificarla. El Señor santifica, el Señor bendice a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya sabe, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho que la palabra agua no siempre se refiere al agua, sino se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, nos lava. Y usted cuando escucha la palabra de Dios está siendo lavado por esta bendita palabra. La palabra de Dios nos limpia, nos saca, nos purifica, a fin de presentársela, dice, a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El anhelo de todo buen esposo es eso, de que la esposa también sea una persona santa, una persona sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Así, por eso hay esta comparación tan clara en decirnos, así como Cristo ha hecho con la iglesia, ustedes también hagan en su hogar, así con la esposa. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Y también la esposa tiene que sujetarse, tiene que estar, dice, sujeta en todo. No, yo soy independiente, dice, ¿no? No, yo tengo mi profesión, téngala para usted. Pero en su hogar, viva como el Señor manda que viva. Amén. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Qué hermosas estas palabras. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Uno se siente feliz. Un esposo cristiano se siente feliz de que su esposa esté bien. Y sea una persona que se complemente, que sean uno en todas las actividades, que digan los dos juntos. Así también, dice el verso 28, los maridos deben amar a sus mujeres. Usted me está escuchando, ¿verdad? Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En 1 Corintios capítulo 7, a ver, veamos lo que dice. 1 Corintios capítulo 7. Es un pasaje que nos ilustra acerca de la relación que debe haber en la familia. El marido, dice el verso 3 del capítulo 7. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido,
ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Lo que nos está diciendo es la dependencia que tiene que haber en la familia, especialmente en la pareja. El esposo no puede hacer sin la esposa, ni la esposa mucho menos sin el esposo. Por eso dice el verso 28 que estábamos leyendo, ¿no? Los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Por eso es que no puede haber divorcios. En el Señor no hay separación. No hay eso de decir, ya me aburrí. Ahora ya no hay aquí. Porque no es correcto. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también a Cristo, como también Cristo a la iglesia. Pero es importante de que la relación sea mutua, porque hay maridos que rechazan a la esposa, hay mujeres que rechazan al esposo. Entonces eso no es correcto. Ninguno de ellos puede rechazarse. Por eso uno tiene que estar bien consciente cómo elige a la pareja. No puede ser que ya en el matrimonio, cuando el matrimonio tiene que ser algo estable, se estén rechazando, se estén diciendo, no, yo no te quiero, o yo no me agrada, no me gusta esto. Alguien decía, hace mucho tiempo, escuché una charla, un mensaje, ¿no? Ay, mi esposo es como un burro. ¿Cómo que es un burro eso? No puede ser, ¿no? ¿Usted ha conocido a su esposo como un burro? Así siempre. Aguántese ahora, ¿no? Si usted ha conocido ese burro, ámelo a ese burro, ¿no? Y téngalo, porque usted ha elegido. Nadie se lo ha elegido, usted ha buscado. Así que hay que amar a esa persona. Hay que quererlo, porque es su esposo, es su esposa. El verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. La obra del amor en Cristo Jesús para la iglesia tiene un triple aspecto. Primero dice, por amor se entregó a sí mismo, a favor de la iglesia. El amor santifica a la iglesia y también santifica a la esposa. Bendice a la esposa. Si es que hay amor en la pareja, las cosas van a marchar bien. Y también debe ser como un galardón tenerla siempre a la esposa de la mejor manera. Podemos decir de que esta figura que nos presenta la palabra del Señor, esta comparación que hace. Por eso es importante que el hogar realmente sea un hogar agradable delante de Dios. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Adán pudo decir de su esposa, de la pareja que Dios le dio, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella también era su esposa y se hallaba unida a él en una relación por la cual dos seres son hechos una misma carne. Eso leemos en Mateo 19, 5 y 6. A ver, vamos a Mateo. Capítulo 19, versos 5 y 6.
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¡Qué tremendo! Por eso es que no puede haber, ¿no? Si elegiste mal, va a haber problemas. Por eso es necesario que uno siempre medite en lo que está haciendo. Muchas veces uno puede decir, no, yo quiero de esta manera, yo quiero hacer así, ¿no? Dios es bien claro en decirnos, ¿no? Por eso dices, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y los dos son una misma carne. Por lo tanto, él dejará padre y madre. Se unirá a su mujer y los dos son una sola carne. En la palabra de Dios hay muchas mujeres que son tipo de la iglesia. Entre ellas está Eva, Rebeca. Y hay mucha enseñanza, aparte de eso, que nos habla. A ver, vamos a ir a Génesis, capítulo 41, verso 45 de la palabra. Génesis 41. Hay mucho, hermanos, mucho que mencionar, mucho que ilustrarnos en la palabra del Señor. 41, 45, dice la palabra del Señor. Aquí vemos de una joven llamada Asenat, la esposa de José. Y dice, el nombre de José fue llamado Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat. Entonces es importante que esta joven era figura. Así como José era figura de Cristo Jesús, el esposo, y Asenat la esposa, donde él tuvo que vivir una vida realmente bajo la voluntad del Señor. Por eso es importante. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, dice en Efesios capítulo 5, 31. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Es una comparación. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Para nosotros es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Es algo escondido. Pero es algo que Dios revela. ¿Quiénes entienden esta relación de esta manera? Es el cristiano, el que tiene al Espíritu Santo de Dios, el que tiene la llenura de Cristo, la llenura del Espíritu Santo dentro de sí. Esa persona de comprender ha de decir, yo tengo mi esposa, yo tengo mi esposo, dirá la esposa. Y los dos somos una sola carne, los dos compartiremos, viviremos, haremos tal actividad juntos. Por eso es que en el hogar debe compartirse las cosas que se tienen que hacer en lo secular. Ayudar a la esposa. Qué hermoso es estar compartiendo juntos. Lavemos la ropa, qué lindo. Preparemos una comida los dos juntos. Qué hermoso. Por eso se debe compartir. Por eso nadie es más ni nadie es menos. Tiene que haber una relación de afecto. Grande es este misterio. Qué tremendo. Cuando habla de misterio uno piensa, dice, uy, qué tremendo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? El Señor, en el Evangelio de Mateo, no vamos a ir al pasaje, pero quiero mencionarle. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, nos habla
cómo es el reino de Dios. Y nos revela por misterios. Nos habla diferentes parábolas para mostrarnos cómo es la relación con Dios. De la misma forma, la relación del matrimonio es un misterio para el hombre. Ay, no entiendo, no comprendo cómo tiene que ser. Ese es el matrimonio. El hombre que se casa llega a ser completo. Pero la persona que permanece quizás sola no se ha completado. El Señor le hizo la ayuda idónea a Adán. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Le haremos ayuda idónea. Le haremos el complemento. Dios no creó un rival. O le creó un rival. ¿Qué dice usted? No. Dios le hizo el complemento, la ayuda idónea. Hoy en día como que la mujer quiere ser un rival del varón, ¿no? Y eso no está bien. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Es un misterio para el que no es cristiano, dice, no entiendo. No creo. Por eso el que no es cristiano, el que no es creyente, el que no ha recibido a Cristo Jesús, para él es normal que mirar a otras personas, mirar a otras mujeres al varón, y quizás con el tiempo decir, no, ya me cansé, mejor cambiemos. No, no es así. Por lo demás, hermanos, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, en el matrimonio tiene que haber ese respeto, eso de estar juntos, eso de decir, somos una sola cosa delante del Señor. Muy bien, eso es lo que podemos aprender acerca de la conducta del cristiano en su matrimonio. Eso es lo que la palabra de Dios nos motiva y nos insta, de que en el matrimonio tenemos que estar en armonía, de la mejor manera. Porque para eso elegimos una pareja, para eso buscamos un esposo, una esposa. ¿Alguien te obligó? Nadie. Si elegiste mal, la pelaste, pues, ¿no? O si elegiste bien, eres bendecido. Así que, queridos hermanos, eso es lo que podemos aprender. Ya estaremos viendo, entrando ya al capítulo 6, el último de los capítulos de este hermoso libro como es la carta a los Efesios, donde se nos habla, empezando los primeros versículos, nos dice acerca de los hijos. ¿Cómo tiene que ser? El Señor nos habló del matrimonio. Ahora vamos a aprender acerca de los hijos, pero lo vamos a hacer en nuestra próxima reunión. Vamos a pedir a Dios, agradecerle por ese tiempo que Dios nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho meditar cómo debe ser nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo. Cómo debemos hacer en el hogar, cómo debemos compartir. Así como Cristo bendijo a la iglesia, nosotros también tenemos que bendecir a nuestra esposa. Vamos a agradecer a Dios. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias porque tú eres bueno, eres grande en misericordia. Señor, Dios mío, ruego a ti de que tú seas bendiciéndonos, obrando tú. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, muchas gracias por todo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en un próximo estudio. Amén. Amén. Gloria a Dios.